Buenas, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar acá. Para los que no me conocen, yo soy Alejandro Munevar Salazar. Soy un antropólogo que lleva 12 años perdido en el Instituto Caro y Cuervo tratando de hacer varias cosas. Estoy muy feliz de estar acá, de ver muchas caras conocidas. Yo no vivo en Colombia y tuve la oportunidad y el chance de venir y me pidieron que tratara de hacer una presentación que contara la historia del Instituto Caro y Cuervo, lo que es imposible, porque el Instituto Caro y Cuervo tiene 1000 historias. O sea, desde lo que nos estaban contando ahorita los del equipo de museos, todas las historias que cuentan los retratos, hasta la cantidad de personas que han pasado por acá. Uno podría hacer una historia del Instituto Caro y Cuervo el número de chistes que se han contado dentro de las casas del Instituto Caro y Cuervo, el número de amores y amoríos que se han hecho dentro de las casas del Instituto Caro y Cuervo, muchos. Realmente no hay posibilidad de hacer una sola charla. Entonces, yo no les voy a contar la historia del Caro y Cuervo. Lo que voy a hacer es que les voy a compartir una serie de anécdotas que tal vez algunos de ustedes, sobre todo aquellos que han trabajado en el mundo de la lingüística, entenderán y se han encontrado con eso. He tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares del mundo recientemente y siempre me encuentro con personas que le preguntan a uno, ¿qué hace? Y de ahí pueden salir muchas situaciones diferentes, pero hay muchas muy chistosas. O sea, ¿cómo cuenta uno a un amigo o a una persona que acaba de conocer qué es el Instituto Caro y Cuervo? ¿Cómo le explica uno a alguien qué es esto? Y sobre todo, digamos que uno se está tomando una cerveza, entonces uno no quiere parecer pedante ni arrogante, ni dice, mira, el patrimonio lingüístico. No. ¿Cómo cuenta uno entonces esa historia? Por eso cambié el título de la charla. Inicialmente íbamos a hablar de las fotografías, pero como me pidieron que hablara de la historia, quise hacer esto. Y por eso les quiero contar un cuento, una posible historia del Instituto Caro y Cuervo. Y es que cuando uno le preguntan, ¿usted dónde trabaja? Y uno responde, no, yo trabajo en el Instituto Caro y Cuervo. No, eso a uno le da como una especie como de orgullo ahí. Pero la cara de la persona que está frente a uno es una cosa como así. Uno dice como, ajá. Y a mí ya me ha pasado, yo no sé si les ha pasado, pero yo sí me he encontrado con gente que dice, claro, sí, por supuesto, los del tequila. Y uno dice, no, espere, aguante, barájemela más despacio porque no es así. Vea. A ver, volvamos otra vez. Instituto Caro y Cuervo. Entonces, ¿uno cómo explica la vida de un señor como este, Miguel Antonio Caro? O sea, sobre todo a un extranjero que no sabe nada de Colombia. Porque uno a un colombiano le podría decir, sí, este man vivió como en el siglo XIX y fue como importante y no tenía nada que hacer en la vida y a los 21 años publicó con este otro man una gramática del latín para el español, a los 21 años. Eran personas como súper conocidas. Entonces, Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo Urizarry. ¿Cómo cuenta uno toda esa historia? La mejor manera para mí siempre ha sido, muy fácil. ¿Quién era Rufino José Cuervo sobre todo? Un cervecero. Y así lo presentaba, él mismo se presentaba así, Rufino José Cuervo Urizarry, cervecero y filólogo, pero ante todo lo primero. Siempre lo presentaba así, pero entonces, claro, quedan perdidos. Porque ¿cómo así? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Pues se supone que este señor se fue a Francia, vendió la cervecería con su hermano Ángel y se dedicó a ir todas las mañanas de su vida a rellenar tarjeticas tratando de entender cómo funcionaba el idioma español en el siglo XIX. Y bueno, entonces claro, uno le habla a la gente, o sea, solo el título, ¿no? Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Recuerden que uno está con un amigo, ¿no? Que no tiene ni idea de lingüística. ¿Qué es esa vaina? Cuéntele la historia del diccionario. ¿Eso qué es? ¿Eso para qué es? Entonces, claro, lo que le dicen a uno es, ya entendí, ya caché. O sea, lo que ustedes hacen son mamotretos, como diccionarios. Eso es lo que ustedes hacen. No, a ver, nosotros no hacemos esas cosas que no tienen carátula, que la gente utiliza para trancar la puerta. No hacemos eso. A ver, espere. Nosotros somos lingüistas, o literatos, o investigadores de la lengua en general. Entonces, claro, una persona que no tiene ni idea del mundo académico, la primera pregunta que se va a hacer es, a ver, ¿qué es lingüística? ¿Cómo le explica uno a una persona que no sabe eso
lo que es. Y es que ahí hay un gran problema porque hoy en día, yo no sé si ustedes han visto lo que ha pasado con esta señora que habla la lengua de los aliens. A mí ya me pasó que cuando yo estaba tratando de explicar lo que era el Caro y Cuervo, me dijeron, como la loca esa que habla con los aliens. Y yo, no, no exactamente, no. Pero es muy complicado porque incluso los lingüistas no saben cómo presentarse. Sí, o sea, claro, yo soy doctor, pero doctor, ¿cómo así? En lingüística. Y cuando están estudiando es peor. O sea, porque ¿cómo escoge uno estudiar lingüística o literatura? Yo no sé si se acuerdan los que estudiaron humanidades. No importa, porque todas están juntitas. Yo soy antropólogo, entonces es la misma vaina. Esta pregunta, clave. Y cuando los lingüistas dicen, bueno, yo ya me metí en el cuento y voy a estudiar, voy a meterme allá, entonces empiezan a estudiar y dicen como, no, pero espere, no entiendo nada. ¿Qué es lo que se está haciendo? No entiendo. O sea, si yo estudio la lengua, soy lingüista, entonces si estudio el habla, soy hablista, no entiendo nada. No entiendo cómo funciona el asunto. O cuando más o menos uno logra explicar y hacerle entender a la gente que uno, cuando dice que es lingüista, uno no habla más de un idioma necesariamente, o que, por ejemplo, uno no se encarga simplemente de corregir la manera como se habla. No, eso no es lo que hacen los lingüistas. Entonces dicen como, ok, pero también hay literatura. ¿Y eso cómo es? Si ya entendí más o menos qué es la lingüística, entonces ¿cómo funciona la literatura ahí? Mire, ¿sabe qué? Por lo menos, lo importante es eso. Más bien dejemos ahí, continuemos. A ver, volvamos. Entonces, la persona le dice a uno, o sea, usted trabaja en el Instituto Caro y Cuervo, me dice que allá hacen como investigaciones de lingüística y literatura, o sea, que usted es lingüista. No, yo soy antropólogo. Ya, entonces ahí es en donde la cosa se va para cualquier lugar, porque ¿qué hace un antropólogo en un instituto donde se hacen investigaciones lingüísticas? Y es que acá no solamente hay lingüistas y estudiosos de la lengua, hay mucha gente. Por eso decía que hay muchas historias. Y es que, bueno, todos lo saben. Al final uno dice, ¿sabe qué? Venga, pongámonos serios. El Instituto Caro y Cuervo tiene como objetivo proteger y promover todo el patrimonio idiomático del país a través de 3 cosas. De la investigación, la educación y la divulgación. Así se la pongo suavecita. Entonces volvamos a estos señores y preguntémonos, bueno, o sea, si ellos vivieron en el siglo XIX, o sea que el Caro y Cuervo se creó en el siglo XIX. No. ¿Por qué? Entonces toca volver al diccionario. Uy, madre. Pero, ¿cómo así? A ver, se crea en 1942. Ok, o sea que se crea el instituto así solito en 1942. No. Primero se crea el Ateneo de Altos Estudios. Ya estamos como en la tercera pola, ya estamos así en la tercera cerveza. ¿Cómo le explica a uno qué era el Ateneo de Altos Estudios en 1940 a una persona que no tiene ni idea del mundo de las humanidades? ¿Y qué conexión tiene con el Instituto Caro y Cuervo? ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la relación? Aparte de Juan Darío. ¿Alguien sabe cómo se conectan el Ateneo de Altos Estudios y el Instituto Caro y Cuervo? Sí, bueno, les voy a contar. Igual. Sí. ¿El Ateneo no fue el primer lugar donde el instituto nació o se creó? Ajá. Es como el hijo del Ateneo, exacto. Pero ¿y entonces cuál era la diferencia entre los dos? ¿Y eso cómo funciona? ¿Eso cómo se come? Pues en realidad el instituto se crea en 1942, hasta ahí vamos bien, ¿no? Primero el Ateneo, luego el instituto, y en 1944 pasa lo siguiente. Ahí es en donde se dice exactamente qué es lo que va a hacer el Instituto Caro y Cuervo, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces es interesante ver esa distancia. Primero, continuar el diccionario. Segundo, esto lo estoy sacando textualmente de cómo aparece en la historia, ¿no? No estoy utilizando otras palabras. Y finalmente, cultivar y difundir los estudios filológicos. Eran 3 objetivos que en 1944 dijeron, esto es lo que queremos hacer. Y entonces la persona que está frente a uno y uno le empieza a contar como esta historia, dice, pero, o sea, ¿a ustedes les pagan por eso? no entiendo. ¿Cómo hacen? En 1949 les voy a dar solamente algunos hitos pequeños. La presentación no es muy larga, pero la idea es como que repasemos esa historia, sobre todo antes de la historia que nosotros ya conocemos. ¿Cómo fue que se fue constituyendo esa cosa? Entonces en 1949 pasa algo, es que se crean departamentos
de investigación de lexicografía y dialectología. A la gente que está en la academia le encanta complicarse la vida. Mientras las palabras sean más difíciles y raras, mejor. Eso le da como, bueno, doctor, tranquilo. Doctor en lexicografía y dialectología. Si ya era difícil explicar lingüística, ¿cómo entra uno a explicar lo que son estas dos variantes? Y por qué además se crean solamente esas dos ahí. ¿Por qué no una de lingüística y literatura? De una. Eso es complicado. En 1957 pasa otra cosa, y es que se crea esa entidad que se llama Facultad Seminario Andrés Bello, que sale, como dice ahí, del Centro Andrés Bello, que era otra cosa completamente diferente. Y es que en esa época les encantaba inventarse como entidades que investigaban de todo. De todo. Y uno de esos era el Centro Andrés Bello. Entonces, el objetivo de ese centro era formar investigadores y promover programas de educación superior. ¿Sabes lo que estamos haciendo hoy? Es lo que hacía el Instituto Ateneo de Altos Estudios, pero no entiendo por qué hay un Centro Andrés Bello y hay un instituto. ¿Cómo es la relación? Después se dieron cuenta, seguramente en una reunión, dijeron, vea, los objetivos del Centro Andrés Bello resultaron coincidentes con los del ICC. ¡Qué vaina! Entonces dijeron, pues, arrejuntémonos porque ¿qué más? Y hagamos la misma vaina. Y así nació el Seminario Andrés Bello. En 1970, ¿alguien sabe qué pasó en 1970? ¿Cómo? Sí, algo así. Digamos que se aprueban los estatutos del Instituto Caro y Cuervo para enseñar, para investigar y para enseñar. Entonces, ¿cuáles eran los campos? Ahí ya se abre mucho más. Recuerden que en los años 50 se habían creado solamente los de lexicografía y dialectología, y aquí ya aparecen un montón más, solo que son realmente muy difusos. Y el Instituto Caro y Cuervo es muy hermano del ICANN, que antes se llamaba Instituto Etnológico Nacional en esa época. El ICANN nace en 1941 y los dos hacían cosas muy similares, entonces era muy extraño también. En 1974, la Casa Cuervo es declarada Monumento Nacional. Y por ahí Museos tiene como unos archivitos muy interesantes al respecto, con unas foticos todas lindas ahí, que seguramente podrán revisar en algún momento. Ese mismo año, ahí sí, el Ministerio de Educación Nacional, porque pertenecíamos al Ministerio de Educación Nacional, otorga los títulos para poder hacer maestrías y doctorados. En el 77, ¿qué pasa? Empieza a funcionar un laboratorio de fonética. ¿Todos sabemos qué es la fonética? No sé, puede pasar que no, ¿eh? Puede pasar que no. ¿Alguien podría arriesgarse a dar una definición muy rápida de fonética? Imagínense que están con un amigo o una amiga y que les dan a decir, mira, la fonética estudia los sonidos, pero no son los sonidos, es la producción del habla, pero ¿cómo te explico qué es el habla? A ver, ¿nadie se aventura? No les dé pena, estamos en confianza. La mayoría nos conocemos, ¿no? Juan Darío tiene unas ganas terribles de decir que es la fonética. Mentira, estoy molestando. Pero se crea el laboratorio de fonética y era una primera vez en Latinoamérica para estudiar justamente cómo se produce el habla a nivel sonoro. Y esto se hizo realmente gracias a la visita de extranjeros. Y es que el Instituto Caro y Cuervo antes recibía gente realmente de todas partes del mundo que les encantaba venir a Bogotá a aguantar frío, a meterse en estas casas y a estudiar el idioma. Y eso no me parece no es tan obvio. Venirse desde el otro lado del mundo en los años 70 para leer libros, estudiar libros, realmente a la gente le gustaba mucho el asunto. Y sobre todo en esa época también, ¿cómo describir eso? Era el mismo problema de todos los investigadores de la LEC, que llegaban a las casas de los campesinos y decían, venga, regáleme 15 minutos para hacerle 1500 preguntas. ¿No? En 1982 se edita justamente el primer tomo de la LEC. En 1986, la Hacienda Yerbabuena, la otra casa, es declarada Monumento Nacional. Entonces, fíjense, solamente con esos datos estamos en dos casas que tienen historias infinitas, además de las personas que han estado en ellas, que han trabajado en ellas. Acá se me pasó. Pero esto creo que es 1989. El Ministerio de Educación Nacional justamente reconoce expresamente el carácter excepcional del ICC. Eso es en los 90, perdón. No me acuerdo exactamente de la fecha. Ahí hay un error. Sí, en 1992 creo que es que se reconoce ese carácter excepcional. O sea,
A mí me parece eso muy chévere, porque cuando uno se presenta, mire, yo estoy en un instituto excepcional. ¿No? Es muy interesante. Pero bueno, vaya uno a entender qué quiere decir ese carácter excepcional, ya eso es otro cuento. En el 2003, el ICC hace parte del Ministerio de Cultura. Es ahí cuando cambia muchas cosas. Y cambia su objetivo. Entonces ya ahí empieza a promover y desarrollar la investigación, la docencia, el asesoramiento y la divulgación de las lenguas en el territorio nacional y de sus literaturas. Ahí aparece literaturas por primera vez en un objetivo. Con miras a fortalecer su uso y reconocimiento con base en su prestigio social y su valoración estética. Y se vuelve como una especie de asesor del Estado. Pero eso es muy raro porque somos parte del Estado. Entonces, ¿cómo nos asesoramos a nosotros mismos? Eso es muy curioso, pero son figuras que hacen parte de esta historia. Entonces, hoy en día hemos llegado justamente a hacer muchas cosas. Realmente todas esas historias se han juntado para hacer que el instituto hoy en día sea de nuevo reconocido a nivel internacional, para que lo que decía Juan Manuel al principio de esta jornada, es tanta gente que está interesada todavía en estudiar acá y en hacer investigación acá. Entonces tenemos investigación en lingüística, en literatura, hay muchos grupos, esto está desactualizado, no me vayan a regañar, está desactualizado, pero hay muchas líneas de investigación. En educación está el Seminario Andrés Bello, tenemos maestrías, diplomados, solo algunas, porque sé que creo que ahora hay más. Está la de lingüística, la de literatura, estudios editoriales, escritura creativa, español en L, maestría en cocina, no mentiras, pero podríamos llegar allá. Diplomados, los que había antes, obviamente, griego, latín, sí, argumentación ciudadana fue uno de los diplomados que se hizo en alguna época, o si no, unos diplomados en el Pacífico sobre escritura creativa, análisis computacional, español, de nuevo, L virtual, lenguas nativas amazonas. O sea, es decir, y estos son solamente algunos, que ya pasaron, hay muchos nuevos. O sea, cuando uno le muestra esto a la gente empieza como a decir, pero ¿qué es esa cosa tan rara? O sea, ¿por qué hay tantas cosas? ¿Por qué hay tanta gente interesada en hacer eso? En términos de divulgación, esto también está desactualizado, hay más cosas. Hay algunos loguitos que han cambiado, pero tenemos la Cátedra de Herencia Africana, que se ha mantenido. Tenemos el Seminario Permanente de Lenguas Nativas. Tenemos el Diccionario de Colombianismos, que ha sido un hit, a la gente le encanta. O sea, se vende como pan, o sea, ya no hay más, ni siquiera. Tenemos, por supuesto, todos los trabajos que se están haciendo a nivel de divulgación a través de las redes, como Click, a través de las redes, a través de Internet. El portal de lenguas, que bueno, todavía está ahí, existe todavía. Por supuesto está la LEC digital, que también fue un logro grande. Tenemos la imprenta patriótica. Entonces, uno le está diciendo esto al amigo y además, tenemos unas máquinas con las que podemos hacer libros utilizando plomo fundido. Imagínense la cara de las personas. Y Juan Darío no me va a regañar, menos mal no está mirando. Esto está desactualizado, pero tenemos además un equipo de gestión de museos y se han revitalizado los museos del instituto con varias colecciones, con muchas viejas y nuevas exposiciones que se han hecho, que la gente sigue incluso desde la distancia. Y eso es muy interesante. Con las nuevas exposiciones de las que nos hablaban ahora, incluso ahora a nivel de París, hay una ruta de Cuervo cuando él vivía allí, que se ha venido actualizando poco a poco. Y llegan turistas, esto es una cosa que se inventó el Cervantes allá. Uno está con el celular y en vez de hacer como la típica ruta de París, uno dice, yo quiero ver cómo Gabriel García Márquez caminaba por París, y lo llevan a uno por los lugares en donde él había estado. Lo mismo se hizo con Rufino José Cuervo, Urizarry. Y bueno, todo esto... No, esos museos no. No, sí, hay como dos, pero no están todos los que visitaban. La ruta es como una cosa así en París, no se alcanza a hacer en un día. Pero bueno, todo esto para justamente decirles, contar la historia del Instituto Caro y Cuervo también es contar la historia de las palabras asociadas al Instituto Caro y Cuervo. Y también es decir lo que decía nuestra reciente directora, Carmen Millán, es que las historias cuentan palabras. Y cuando uno se da cuenta de que esas historias pueden contar palabras, el mundo se abre de una manera distinta. Fíjense solamente en esto, a mí me encanta siempre hablar de esto cuando hago charlas. Y es que en Colombia existe ya un niño que se llama Netflix de Jesús. Netflix de Jesús. Ya solamente la reacción
genera muchas preguntas. La historia que debe contar ese niño cuando sea más grande, de por qué sus papás lo llamaron Netflix y qué era Netflix. Los nombres nos cuentan palabras. Y claro, las palabras en sí mismas solitas, sin que sean nombres, también nos cuentan muchas. Y es que, pues estamos en un lugar en donde se enseña y donde se da cátedra. ¿Alguien conoce la historia de la palabra cátedra? Alguien dijo por allá, no, pero Julio, tampoco se vale. No. Pero bueno, cátedra tiene una historia muy linda. A mí me parece muy interesante y tiene que ver mucho con el cuerpo. Es muy rara esa historia porque cátedra viene justamente de Edra y Catá. Entonces, asiento, abajo, sobre. Es muy raro porque Catá era abajo y también podría ser sobre. Y si uno le dice entonces cátedra, inicialmente en el griego era como asiento sobre, ¿sí? Como lo que se pone sobre algo. Lugar en el que uno se sentaba, es decir, lugar en el que se ponían las posaderas, las caderas. ¿Y para qué? Pues obviamente, cuando eso fue evolucionando y cuando pasó al latín vulgar cátedra, se formó cátedra, asiento o silla desde la que se enseñaba. Y allí se sentaban los catedráticos o los obispos de la iglesia catedral, que después pasó a ser simplemente iglesia. Y catedral es la sede del obispo, es decir, del latín sedentario, ponerse en la silla, sentarse. Hay una cosa increíble con la idea de sentarse y dar cátedra. No les gustaba estar parados. Entonces, la cátedra está muy relacionada con las posaderas. Es muy interesante. Son historias curiosas que se pueden contar. Y esto para decirles, todos los que están acá pueden contar historias sobre el Caricuervo. Y de alguna manera, cada uno lo hace de una manera distinta. Cuando está sentado uno con un amigo, con un café, con una cerveza, o cuando uno está en una reunión muy importante, tratando de ver cómo conseguir financiación para las investigaciones. Pero todas son historias válidas. Y vale la pena justamente que estos espacios se hagan seguido cada año para que esas historias se puedan compartir. Esa era la historia que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.